Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre es James Scott, y todavía me acuerdo de esa mañana como si estuviera quemada en mi memoria. Llegué tarde a la oficina, cosa que no era rara en mí, pero ese día resultó distinto. El tráfico estaba insoportable, y yo venía medio dormido, con un café en la mano que se me entibiaba más rápido de lo que yo lograba dar sorbos. Subí al edificio, saludé con desgano al guardia, y cuando entré, ya todo el mundo tenía los ojos pegados a la televisión del área común. Yo me instalé en mi cubículo, abrí las persianas y, desde ahí, tenía vista directa hacia el sur de Manhattan, justo donde se alzaba el World Trade Center. Encendí la tele de mi escritorio, y ahí apareció la famosa reportera inglesa, muy seria, con esa pose de información verificada que usan los periodistas cuando apenas les está entrando la nota en el auricular. Ella aseguraba que la Torre 7 ya se había derrumbado. Lo dijo con tal seguridad que cualquiera hubiera pensado que acababa de ver el escombro frente a ella. El problema es que yo tenía el edificio frente a mis ojos. Ahí estaba, erguido, entero, altanero, como si todavía no hubiera recibido la orden de caerse. Lo más cómico fue que la cámara mostraba exactamente lo mismo. La torre seguía de pie detrás de la propia reportera. Yo me quedé con cara de ¿y entonces? Porque vamos, no es lo mismo equivocarse con el nombre de un político o con la hora del noticiero que anunciar que un rascacielos de 47 pisos ya se vino abajo cuando todavía está parado. 20 minutos después, como si alguien hubiera recibido un mensaje en el celular diciendo «Ya, ahora sí», la torre se derrumbó en seco. Una confusión, dijeron después. Sí, claro. Una confusión tan precisa que parecía ensayo general. En ese instante supe que algo no cuadraba. El 11 de septiembre de 2001 se nos vendió la historia de que un grupo de fanáticos con barba y navajas de bolsillo logró desafiar al sistema de defensa aérea más caro del planeta. 4 aviones comerciales fueron secuestrados sin que nadie los detuviera, sin que ningún caza despegara a interceptarlos, sin que los radares más sofisticados del mundo detectaran nada a tiempo. La mayor potencia militar del planeta, ciega y sorda durante horas. ¿Coincidencia? Claro, si uno todavía cree en Santa Claus. Las imágenes parecían sacadas de una película, pero con un guión barato. 2 torres gigantes, símbolos económicos, golpeadas en horario estelar. Millones de personas mirando en vivo. Si alguien me hubiera dicho que Spielberg estaba detrás de la cámara, lo hubiera creído. Era demasiado perfecto para no levantar sospechas. Y lo más curioso, apenas se desplomaron los edificios, ya teníamos culpables oficiales. Al-Qaeda, Osama Bin Laden, el enemigo invisible que odiaba nuestra libertad, todo listo para consumo en cadena nacional. Yo, mientras tanto, miraba la televisión y la ventana, comparando. Me parecía ridículo lo rápido que se fabricó la narrativa. Era como si el libreto ya estuviera escrito, y solo faltara el momento de leerlo en voz alta. Los noticieros repitieron las mismas frases como loros: terrorismo islámico, guerra contra la libertad, Estados Unidos bajo ataque, el manual del miedo desplegado en cuestión de horas. La histeria colectiva no tardó en llegar. En la oficina reinaba un silencio raro, como si todos estuvieran procesando el mismo shock. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban, otros simplemente se quedaban viendo la pantalla con la boca abierta. Nadie quería decir lo obvio, que todo se veía demasiado ordenado para ser una simple sorpresa. Yo me atreví a murmurar algo como «esto no cuadra», pero recibí miradas asesinas como si dudar fuera traición. Lo correcto era repetir lo que decían los presentadores,
agitar la banderita y callarse. Lo que más me llamó la atención fue la repetición constante de las imágenes. Una y otra vez el avión entrando, la explosión, el colapso. Parecía que nos estaban lavando el cerebro a la fuerza. Si lo ves 100 veces seguidas, ya no tienes cabeza para pensar en nada más. Es hipnosis barata pero efectiva. Al final de la jornada, el país entero estaba en pánico y listo para aceptar lo que fuera. Y eso, estoy seguro, era el verdadero objetivo. Lo absurdo empezó a acumularse, como el caso del pasaporte. Entre los escombros ardientes, apareció el documento casi intacto de uno de los supuestos secuestradores. ¿En serio? Un avión se estrella, los edificios se convierten en polvo y acero fundido, y lo único que sobrevive es un pasaporte de papel. Ahí sí me reí. Parecía un chiste mal contado, pero la mayoría lo aceptó como si fuera lo más lógico del mundo. Otra joya fue la rapidez con la que culparon a Bin Laden. No hubo investigación seria. No hubo tiempo para revisar nada, pero en cuestión de horas ya tenían su foto circulando por todos lados. Y, de paso, la excusa perfecta para abrir 2 guerras. Afganistán primero, Irak después. Todo bajo el manto de la justicia y la defensa de la libertad. Qué casualidad que ambos países resultaran ser estratégicos para petróleo, gasoductos y algo mucho más turbio de lo que hablaré más adelante. Pero volviendo a mi ventanal, ver la Torre 7 caer después de que nos la habían dado por muerta 20 minutos antes me dejó marcado. Fue como ver a un mago tropezar en pleno truco y que aún así la gente lo aplaudiera. Nadie quiso ver la trampa. Nadie quiso admitir que algo estaba podrido. Todos preferían creer en la magia. Y así funcionó. Las dudas quedaron enterradas bajo el polvo, igual que las víctimas. Desde esa mañana entendí que el verdadero derrumbe no fue el de las torres, sino el de la lógica. Nos dijeron que creer era patriótico y que dudar era traición. Y así empezó todo, con un relato perfecto, demasiado perfecto, que convirtió a millones en testigos obedientes de una obra donde los culpables ya estaban elegidos antes de que cayera el telón. Yo, sentado en mi oficina, mirando la televisión y el ventanal, supe que estábamos viendo más que un ataque terrorista. Estábamos viendo un guión ejecutado en vivo, con errores incluidos, pero tan bien armado que la mayoría prefirió tragárselo entero. Y lo peor es que 20 años después, todavía hay quien lo repite sin pestañear. Antes de continuar, quiero aclarar que no tengo nada en contra de las víctimas y sus familiares. Ellas se merecen el máximo respeto, y ruego a Dios, a cualquiera que me escuche, para que logren alcanzar justicia y se castigue a quien en verdad planificó esta tragedia. Ahora prosigo. Lo bueno de revisar el 11 de septiembre es que, si uno tiene paciencia, se encuentra con tantos huecos que la historia oficial parece más queso suizo que investigación seria. Yo lo llamo la función de circo mejor pagada de la historia, porque todo el guión se sostenía con trucos de feria, pero dichos con cara seria. El truco más grande fue convencer al público de que dudar era de locos. Mira, lo primero que me reventó la cabeza fue la caída de las torres, sí, pero no me refiero solo a la escena ya vista 1000 veces. Hablo de la forma en que colapsaron, como si fueran torres de arena mojada, a velocidad casi de caída libre. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que toda la resistencia de la estructura desapareció de un plumazo, como si a alguien se le hubiera ocurrido desatornillar todos los pilares al mismo tiempo. Pero no, nos dijeron que todo fue porque el fuego debilitó el acero. Y qué casualidad que las 3 torres se desplomaran como si tuvieran un coreógrafo. Si yo no supiera que era real, pensaría que estaba viendo un tutorial de demolición en YouTube. Y ojo, que ni siquiera hablo ya de la Torre 7, porque esa ya tuvo su momento estelar en el capítulo anterior. Lo que digo es que, si en la naturaleza todo es caos, ¿por qué aquí el caos fue tan ordenado? Una torre de cientos de metros, reducida a polvo en segundos, sin que quedara un esqueleto torcido,
sin que cayera en ángulo raro. Eso no es azar, es diseño. Pero claro, si lo dices en voz alta, te responden con la palabra mágica: conspiranoico. Sigamos. Las famosas cajas negras, esos dispositivos que deberían sobrevivir a choques, incendios y explosiones, no se perdieron milagrosamente, pero sí llegaron a manos de los investigadores en un estado tan dañado que gran parte de la información no se podía usar de inmediato. O sea, la prueba reina del accidente estaba ahí, pero casi nadie podía verla. Ahora me pregunto, ¿quién habría tenido tiempo y habilidad para dañar esas cajas con tanto cuidado? Porque no es que se hubieran evaporado, no. Estaban ahí, pero parcialmente inutilizadas. Tal vez un bromista con uniforme de investigador decidió que no teníamos derecho a ver todo el detalle del desastre. No lo sé, pero la idea de que alguien pudiera manipular esas pruebas sin que nadie lo notara suena casi tan plausible como el resto del espectáculo. Y mientras tanto, en medio de este panorama de acero fundido y cenizas por todas partes, aparece un milagro de la realidad: el pasaporte de Satam al-Suqami, el supuesto secuestrador del vuelo American Airlines 11, el primero en impactar contra la Torre Norte. Un simple papel, un objeto ridículamente frágil, sobrevive intacto entre los escombros, justo en medio de calles llenas de polvo, calor y restos que pulverizaron todo a su alrededor. Según las fuentes, fue descubierto por un civil o algún trabajador de rescate pocas horas después del colapso de las torres, y ahí estaba, impecable, como si alguien le hubiera dado una ducha y lo hubiera planchado antes de ponerlo sobre la acera para que lo viéramos. La ironía de todo esto es deliciosa. Mientras los aviones desaparecen, los edificios colapsan en segundos y las cajas negras apenas pueden dar señales de vida, un pedazo de papel sobrevive como si nada hubiera pasado. Algunos escépticos, con toda la razón, argumentan que es altamente improbable que un pasaporte sobreviviera al impacto, la explosión y el colapso de un rascacielos. La sugerencia de que pudo haber sido plantado para identificar rápidamente a los responsables no parece tan descabellada cuando lo miras desde este ángulo. Después de todo, alguien tenía que señalar al culpable sin perder tiempo, y qué mejor que un documento saudí perfectamente conservado, tirado como si lo hubieran colocado allí con cuidado escénico. La explicación oficial, por supuesto, es que fue pura coincidencia. Milagrosamente apareció, dicen, mientras uno se queda con cara de póker pensando en la probabilidad de que algo tan frágil resista toneladas de acero, fuego y explosiones. Sí, claro, coincidencia total. Lo divertido es que nadie se detuvo a preguntarse por qué un objeto tan insignificante sobrevivió, y objetos de alta tecnología, como las cajas negras, llegaron casi inservibles. El contraste es tan brutal que parece un chiste de humor negro. El papel, invencible. El dispositivo electrónico que graba todo, dañado. Si esto no es absurdo, no sé qué lo sea. Y ahí es donde la mente empieza a divagar. Quizá alguien quiso que ese pasaporte apareciera intacto para que la narrativa oficial tuviera un inicio sólido y rápido. Así, en cuestión de horas, los medios podían señalar con nombre y apellido al supuesto secuestrador, mientras el resto de la evidencia estaba en un limbo de humo, polvo y caos. No puedo evitar imaginar al tipo que encontró el pasaporte, levantándolo con cuidado, pensando: bueno, esto sí que parece salido de un guión de Hollywood. Porque vamos, en cualquier otro desastre aéreo, un documento así habría sido reducido a cenizas o polvo, y aquí estaba, perfecto, flotando en medio de la destrucción como si tuviera imán para sobrevivir. Y uno se queda preguntándose: ¿coincidencia, negligencia o puesta en escena? La respuesta oficial dice coincidencia. Yo digo que es demasiado perfecta para no levantar sospechas. En fin, entre cajas negras que apenas funcionan y pasaportes milagrosamente intactos,
uno empieza a notar que el libreto tiene demasiadas escenas escritas con mano invisible. Cada detalle, por absurdo que parezca, encaja con el objetivo: señalar culpables rápido, controlar la narrativa y mantener a todos mirando hacia el mismo lado, sin cuestionar nada. Y mientras los medios repetían imágenes y frases, yo no podía dejar de sonreír por lo irónico. Eso, amigos, es espectáculo con mayúsculas. Después tenemos al Pentágono. Ese día nos dijeron que un Boeing 757 lo había golpeado. Yo, como tonto, busqué la foto esperando ver restos de un avión. Alas, motores, maletas regadas, algo. Pero lo que había era un hueco en la fachada más chico que la envergadura del avión. Era como decir que un camión de carga se metió por la ventanilla de un coche. Y lo mejor, casi no había restos visibles, como si el avión se hubiera evaporado. Cuando preguntabas, la respuesta era: se desintegró por el impacto. Ah, claro, los aviones de acero y titanio ahora funcionan como tabletas efervescentes. Solo faltaba que dijeran que lo absorbió un agujero negro. Y mientras todo eso pasaba, ese mismo día el ejército de Estados Unidos estaba haciendo simulacros de secuestros de aviones. ¿En serio? El mismo día. Y justo con escenarios idénticos a lo que pasó en la vida real. Eso es como si tú organizaras un simulacro de incendio en tu casa, y de pronto, tu sala se prende fuego de verdad. Y, aún así, nos dicen que fue una coincidencia desafortunada. Yo lo llamo ensayo general, pero espérate, que hay más. ¿Dónde estaban los cazas que deberían haber interceptado a los aviones secuestrados? Estados Unidos gasta miles de millones en defensa aérea, radares, NORAD, satélites, todo. Y ese día, curiosamente, nadie reaccionó a tiempo. Los aviones volaron media hora, 40 minutos, sin que nadie los parara. Era como si hubieran apagado todo el sistema con un botón. Y cuando los mandos militares fueron a dar explicaciones, se contradijeron más veces que un político en campaña. Unos decían que no había orden clara, otros que los confundieron con ejercicios. En resumen, la defensa aérea más poderosa del planeta quedó reducida a un coro de "ups, no lo vimos venir". Otra joya. El acero de las torres fue retirado y enviado al extranjero a reciclarse casi de inmediato. No hubo una investigación forense seria de los materiales. Es como si tu coche explota y la policía se lleva las piezas para venderlas al kilo en lugar de analizarlas. Y cuando alguien preguntaba por qué, la respuesta era: había que limpiar rápido. Ajá, limpiar pruebas. Eso suena más creíble. ¿Y qué me dices de Larry Silverstein, el dueño del complejo? Unos meses antes del 11 de septiembre había renovado la póliza de seguro contra ataques terroristas y tras el colapso reclamó doble indemnización porque, según él, no fue un ataque, sino dos. Cada torre contaba aparte. Resultado, cobró miles de millones. A mí me gustaría tener esa clase de visión premonitoria, pero el show mediático fue lo mejor. Reporteros diciendo cosas que no encajaban, testimonios borrados, imágenes repetidas hasta el cansancio. La narrativa se ajustaba sobre la marcha. Cuando algo no cuadraba, lo sacaban de la programación. Fue como ver a un mal guionista corrigiendo el libreto mientras la obra ya estaba en escena. Y lo increíble es que funcionó. La mayoría se lo tragó completo. Yo, sentado frente a todo eso, no podía evitar pensar que alguien nos estaba leyendo un cuento para dormir. Y lo leían tan mal que dejaban huecos en cada página. Pero la gente estaba tan asustada que prefería abrazar el cuento antes que enfrentar el vacío de admitir que los estaban engañando. Lo que me queda más grabado es la actitud de burla con la que se trataba a cualquiera que dudara. Si decías que el hueco del Pentágono no cuadraba, eras antipatriota. Si preguntabas por las cajas negras, eras loco. Si mencionabas el pasaporte intacto, te miraban como si trajeras un sombrero de aluminio.
En otras palabras, la censura disfrazada de ridiculización. Yo sé que, a estas alturas, algunos me dirán, James, pero esas son solo coincidencias. Y yo respondo, claro, y el conejo que aparece en el sombrero también es coincidencia, solo que primero alguien lo metió ahí. Y ahora vamos al porqué. Nos lo vendieron como un acto heroico, la gran cruzada para defender la libertad y aplastar el terrorismo. ¿En serio alguien todavía se lo cree? La narrativa oficial era simple, perfecta y cómoda. Villanos malos, héroes buenos, todo envuelto en banderas y discursos emotivos. Pero, como siempre, la realidad tiene más capas que una cebolla, y las capas huelen a petróleo, a poder y, bueno, a cosas que desafían cualquier explicación lógica. Primero, Afganistán. Oficialmente, la invasión fue para atrapar a Bin Laden y acabar con Al-Qaeda. Eso es lo que escuchábamos en la tele, con gráficos de montañas y puntos rojos parpadeando sobre un mapa. Pero la verdadera razón, al menos la que no venía con discursos patrióticos ni portadas de periódico, era mucho más sencilla y a la vez diabólicamente pragmática. Controlar rutas estratégicas en Asia Central y asegurar una posición dominante en un punto del planeta donde cualquier ventaja geopolítica vale millones. No se trataba de justicia ni de seguridad. Se trataba de presencia y control, una forma de decir, aquí estamos y tenemos acceso a todo lo que importa. Luego, Irak. Oficialmente, la excusa fueron las armas de destrucción masiva que, sorpresa, nunca aparecieron. La historia oficial hablaba de terroristas químicos y misiles, y todos los noticieros repetían las mismas palabras como loros entrenados. Lo que sí apareció fueron contratos petroleros millonarios, corporaciones estadounidenses instalándose en el país y empresas que sonreían mientras las bombas caían. Pero, atención, el petróleo es solo la parte visible del iceberg. La parte que realmente mueve a algunos de los altos mandos de Washington es mucho más rara, más oscura y, debo decirlo, más fascinante. Porque en Medio Oriente no solo hay barriles negros, hay ruinas antiguas, tecnología que no pertenece a este mundo, artefactos que desafían nuestra comprensión de la física, portales, puertas a, bueno, algo que no podemos explicar, pero que seduce a cualquiera con ambición suficiente. Y claro, los hijos del tío Sam tienen una debilidad histórica por lo desconocido. Si algo promete poder, conocimiento o control sobre leyes que supuestamente son universales, ellos van a por ello con todo. Olvídense de la energía convencional. Aquí hablamos de control sobre fenómenos que podrían cambiar la realidad tal como la conocemos. Eso es otra liga. Por ejemplo, Irak. En la década de 1920, arqueólogos alemanes que trabajaban cerca de Bagdad encontraron una estructura circular enterrada, hecha de un material desconocido que emanaba calor sin ninguna fuente aparente. El equipo sufría malestares físicos inexplicables, mareos, náuseas, dolor de cabeza intenso. Por razones políticas y de seguridad, el hallazgo fue archivado y olvidado. Nadie quiso seguir investigando, porque descubrirlo podría haber sido mucho más peligroso que cualquier política internacional. Era un objeto antiguo, peligroso, y prácticamente nadie sabía qué era. Decenios después, en los años 70, un equipo secreto estadounidense-europeo redescubrió la estructura. Después de estudios preliminares, llegaron a una conclusión que suena sacada de ciencia ficción. No era una ruina cualquiera, sino un portal dimensional funcional, con más de 7000 años de antigüedad. Sus pruebas se basaban en anomalías térmicas constantes, emisiones electromagnéticas que interferían con todo aparato electrónico y patrones geométricos crípticos que no tenían explicación lógica. Encontraron un cilindro de obsidiana que parecía ser un dispositivo de activación, un tipo de llave para el portal,
aunque nadie sabía exactamente cómo funcionaba. La idea de que alguien pudiera controlar algo así es, bueno, digamos que no es exactamente algo que anuncies en conferencia de prensa. Y aquí entra la parte jugosa. La Operación Tormenta del Desierto, en 1991. Oficialmente, Estados Unidos iba a Kuwait para liberar al país de la invasión iraquí. Pero, ¿coincidencia? Durante la operación se desplegaron equipos de monitoreo secreto alrededor del sitio del portal. Intentaron extraerlo, o al menos estudiar su comportamiento. Fracasaron por la resistencia del material, pero dejaron la semilla de lo que vendría más adelante. Avance rápido a los años 2002 y 2003, y todo comienza a encajar. Sensores detectan pulsos de calor extraños y figuras humanoides emergiendo del portal. Los informes secretos hablaban de luz, de anomalías, de gente que sufría al acercarse demasiado. Y entonces llega la excusa oficial: armas de destrucción masiva para evitar que ocurriera otra catástrofe como la del 11 de septiembre. Perfecto pretexto para la invasión de Irak en 2003, para colocar tropas, instalar bases y asegurar el control del sitio. Mientras el mundo miraba hacia Bin Laden, hacia la televisión y hacia titulares que gritaban «patriotismo», el verdadero objetivo ya estaba en marcha: controlar el portal. El lugar ahora está convertido en una base militar ultrasecreta, protegida como si dentro hubiera no solo bombas, sino algo capaz de desbaratar la mente humana. Y, de hecho, lo hace. Los informes internos hablan de efectos neurológicos graves, alucinaciones, pérdida de cordura e incluso suicidios entre el personal que se acerca demasiado. Antiguas advertencias sumerias describían algo similar, pero, claro, nadie esperaba que estas leyendas se convirtieran en guías de seguridad modernas. Lo más fascinante es pensar que este portal podría ser solo uno de una red global. Vibraciones conectan lugares como Giza, Bolivia, Camboya, la Antártida, todos alineados, todos con un potencial de poder que va mucho más allá del petróleo, de la geopolítica normal y de cualquier justificación que puedas leer en los periódicos. Cada invasión, cada contrato, cada cobertura mediática encaja en un patrón que va más allá de la imaginación convencional. Y mientras todo esto sucedía, la narrativa oficial era perfecta. El mundo entero aterrorizado, creyendo en los villanos con navajas, viendo a héroes saltando de avión en avión y repitiendo la palabra patriotismo como un mantra. Pero detrás de las cámaras, en salas con aire acondicionado y mapas estratégicos, se movían intereses ocultos. No era solo petróleo, no era solo geopolítica, era la ambición de controlar lo imposible. El 11 de septiembre se convirtió en el boleto dorado. Con un solo evento, lograron controlar la narrativa global, aterrorizar a millones, justificar la guerra en 2 países y, al mismo tiempo, abrir la puerta a recursos visibles y otros que siguen ocultos. Todo envuelto en la bandera, en discursos conmovedores, en noticias que repetían los mismos mensajes una y otra vez. Y mientras la gente lloraba frente a la televisión, alguien más estudiaba las lecturas del portal, ajustaba sensores y seguía explorando tecnologías que desafían la comprensión humana. Así que sí, cuando escuches hablar de la lucha por la libertad, recuerda que la verdadera historia tiene otra dimensión. Literalmente. Portales, tecnología desconocida, energía más allá de lo imaginable, contratos millonarios y territorios estratégicos. Todo esto escondido detrás de la propaganda, del horror escénico y de la palabra patriotismo. El 11 de septiembre no fue solo un ataque. Fue la llave que permitió que todo esto se moviera en la sombra. En fin, mientras los libros de historia siguen hablando de aviones, terroristas y héroes, la verdad que pocos mencionan sigue oculta, funcionando, pulsando y recordándonos que, a veces, detrás de los titulares más impactantes,
se esconden secretos que desafían la lógica y la física, secretos que seducen demasiado a los que tienen el poder de hacer que el mundo vea lo que ellos quieren que veamos.